Buenas tardes amigos, bienvenidos a Jueves a las 3 p.m. Hoy día tenemos en realidad un programa muy especial porque no sé ustedes, pero yo lo voy a pasar espectacularmente bien. Tengo dos grandes amigos sentados a mi lado que están haciendo una investigación fundamental. Ella es Natalia Sobrevía y Raúl Castro, más conocido como el Chato Tito, claro. Que están tratando de averiguar algo que no es fácil de averiguar. ¿Qué saben los chicos entre 18 y 24, 25 años sobre lo que fue la violencia terrorista en nuestro país? Estos son chicos que nacieron post-crisis, por decirlo de alguna manera, y han crecido probablemente en una sociedad que no necesariamente tiene ganas de recordar. Cómo se enfrenta a un país con dos generaciones, además tan cercanas, con vivencias tan distintas. Buenas tardes, señores. Gracias por estar acá. Hola, Pati. Importantísimo el estudio porque creo que estamos preocupados por hacer un trabajo sobre nuestra memoria, pero no sabemos que uno para poder enseñar o hacer recordar tiene que saber sobre qué camino, qué terreno pisa, y no tenemos idea de qué saben estos muchachos y qué no saben. ¿Cómo se han aproximado al tema? ¿Cuáles son las preguntas que se han hecho? Claro, porque una cosa es saber y otra cosa es formarte una opinión al respecto que, como bien dice Natalia, puede estar mediatizada de acuerdo al canal de información que recibes, tu padre, el colegio, el tipo de profesor que te tocó de historia, en fin. ¿Cómo se hace el estudio? Chato, porque me imagino que hay demasiadas variables y no puedes ocuparte de todas. Un estudio de audiencias. ¿Qué personajes? En tu cabeza, claro. ¿no? Porque, y necesito... Interesante porque me imagino que además las variables regionales, sociales, en este caso pesan muchísimo. Recuerdo este video que le hicieron a Magali Solier caminando por la muestra de la Comisión de la Verdad, y Magali Solier no leía las leyendas y las fotos. Claro. Ella sabía lo que estaba viendo, pero cuando llega a la parte de Tarata, mira y dice, ¡ah! Ustedes también lo vivieron. Fue impresionante porque era la cara del otro lado, ¿no? Entonces los chicos de Lima tienen una percepción totalmente distinta que los de Ayacucho, y los de Ayacucho distinta que los de Cusco, me imagino. Claro, Lima es tu foco de inicio, porque además me parece que esto te puedes encontrar mayor variedad de opiniones en virtud de que tienes mayor variedad de público, ¿no? Exactamente. Y la idea también es... La mayoría, pues, ¿no? Sí, que deben ser la mayoría. Peruanos comunes y corrientes cuyo padre no estaba en el ejército peleando en zona de emergencia, o que no necesariamente creció en un pueblo azotado por el terrorismo, ¿no? Y anecdótico. Sí, una de las personas con las que hemos... Nosotros vimos nacer el terrorismo, lo vimos crecer. Mi hermano menor empezó a jugar, no jugaba con soldados, jugaba con terroristas y con terroristas y soldados. Así es. Juego, claro. Entonces su experiencia ya era totalmente distinta, ya está incorporada en su vida. Exactamente. Entonces, nosotros recordamos... Me preocupan dos cosas de esta generación, a la cual envidio de alguna forma, ¿no? Porque el otro día me lo decía el presidente de la conferencia, me pareció una buena frase, son una generación de todo tiempo pasado fue peor. A eso iba, porque primero vienen de la generación de los padres, no son así. O sea, los padres hemos crecido, de estos chicos han crecido en un mundo horrendo, ¿no? Claro. Y se la han luchado para llegar a un mundo mejor. Claro. Pero estos muchachos, por un lado, tienen padres que muchas veces ellos ya no quieren recordar, ¿no? Lo cual, obviamente, es como el padre que no le quiere hablar a un hijo en su lengua. Por otro lado, son chicos que se pueden fascinar con un video de Mitch Coney, por ejemplo, ¿no? En la web, que es un señor que usa milicias de niños en algún lugar perdido del mundo. Exacto. Que les importa un pepino lo que pasa a, no sé, luego, un viral, pues, ¿no? Como lo que te da un virus. Exactamente. Entonces, qué terrible esa noticia. Y además que parte... Así es, qué metáfora. De cómo hemos tratado a nuestros muertos. Y de esos muertos estamos hablando de un pueblo totalmente inocente, de niños. Y de un pueblo que es relativo. Al menos nos suena el nombre. Así es. Sabrá que ni siquiera supimos nunca qué pasó ahí, ¿no? Así es. Exactamente. Y es difícil también, me imagino, porque cómo se reconstruye esta historia que tiene tantas, al fin y al cabo, tantas versiones, ¿no? La Comisión de la Verdad fue un intento de homogeneizar una versión para el país, y creo que solo pudimos homogeneizar la información visual, porque la foto es demasiado contundente para negarla. Claro. Pero el informe escrito ha generado tantas reacciones diversas que... Para entender qué es lo que pasó. Es un informe larguísimo, riquísimo. Y destruirte el alma, ¿eh? Porque qué experiencia dura. Yo vi los que se televisaban en esa época por Canal N, me tomé el trabajo y un momento ya casi me enfermé. Hay un desgarro particular, y por eso el no saber y el que las generaciones que vienen no sepan, a mí me conmueve o me destruye tanto en la forma en que se narra.
hay una suerte como de desapego de la propia historia durante un muy buen rato hasta que el individuo por fin se conecta con lo que está contando y empieza a mostrar sus emociones. Tanto esta historia como en... Como si le pasó a otra persona. Como un guión. Por fin son protagonistas de su propia tragedia. Así. ¿Qué riesgo nos corremos con una generación que viene? Y ojo, que ustedes están agarrando 18 a 25. Échale 18 para abajo y la cosa va a ser cada vez más lejana. Exacto. Más lejos de la historia, más insensible te vuelves a los hechos. ¿Qué riesgo nos corremos si no hacemos este ejercicio? Tu padre no era general porque tu tío no terminó preso por terruco, entonces... en tu generación son personas más lejanas. Claro. Exactamente. No hay tanta cercanía con los que fueron protagonistas. Exacto. Y han pasado ya varias generaciones y estamos hablando ya de los abuelos. Pero las preguntas continúan. Claro, hay casos como Sudáfrica, por ejemplo, pero creo que podría aplicarse tanto como lo de Alemania, tanto como lo de España ahora después de la Guerra Civil. Bueno, yo en el Festival de Teatro de Lima vino este director chileno, que por supuesto me he olvidado su nombre, que puso una obra que se llamaba Villa más Discurso, y una parte de la obra eran dos en una en realidad, es el descubrimiento de esta famosa villa donde se torturaron tantas mujeres. Claro. Por Dios, qué nivel de denuncia fuerte a través de una obra de teatro que no era ni mucho menos panfletaria. Y yo en ese momento pensé, están más allá que nosotros. Ya lograron, claro, ¿no? Ya lograron ese tipo de manifestaciones del trabajo de su propia historia y de su propio dolor. De Tere, ¿no? Sí, el hijo de Miguel Rubio y Teresa Rally. Pero yo me he enterado de casualidad, no he podido ir porque estaba solo un día, una hora, sí, que no igual podía yo. por el trabajo. Miércoles en la Católica, en el Centro Cultural de la Católica. Promover, porque eso va a ayudar a que sí, con esto a las universidades, así que haya conversatorios. Exactamente, ¿no? Esa es justamente la idea. Y por ejemplo, lo ves tanto en Chile como en Argentina, ya hay miniseries. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso, un procesamiento sí. de la información que te permite crear a partir de. Ya cuando puedes crear a partir de, exactamente, ya estás un poco más allá. Claro. Y hay pleitos entre, por ejemplo, me parece que justamente, no sé si es en Los Cabitos, pero hay un pleito porque quieren construir viviendas paramilitares donde se ha torturado gente. Entonces hay como de hasta desconocimiento, pero no es la palabra, es peor que desconocimiento, es una falta de respeto. Sí. No pasó nada. Encima de tus huesos, ¿no? Sí. Y lo que pasó en Argentina es interesante porque ahí eso que no puede modificarse, pero las cosas siguen apareciendo, es decir, hace unos 6 meses encontraron una llave. Bueno, es que tanta atrocidad siempre deja huella, pues, ¿no? La cosa es ponerte a buscar, por eso cuando los militares no quieren dar información sobre quién estaba en Putis, uno dice, no sea gracioso. ¿No? Claro. Tú sabes muy bien quién estuvo ahí, el Estado, alguien tiene que decirles, o sea, si no quieres que digan que todos los militares fueron violadores de derechos humanos, que por supuesto no todos lo fueron, a ti te toca como institución señalar quiénes sí lo fueron. Que no pasó nada, ¿no? Conversaba con José Pablo Barayba, el antropólogo forense, y él me decía que él no pensaba que la reconciliación era posible, que él creía que la reconciliación era un deseo, pero que lo que había era más bien... Era tolerancia, era como ya, vamos a tener que seguir viviendo juntos, ¿no? Claro. Miremos para adelante, pero que pedirle a alguien que abrace al asesino de su hijo es demasiado pedo, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos que saber, como tienen los seres humanos su inconsciente, pues, ¿no? Sus historias no evidentes que arrastran y que hacen que las sociedades se comporten de determinada manera. Y además el tiempo no lo sana. No, que de repente la esposa del desaparecido no lo va a hacer, el hijo de repente tiene miedo, pero ella todavía no va a tener miedo. Exactamente. ¿No? Aquí ya me están diciendo que nos tenemos que callar la boca, más o menos. Yo me quedaría encantada hablando hasta el infinito, pero voy a estar muy atenta a lo que están haciendo y en verdad acá tienen en este programa, en todo lo que yo pueda colaborar, ayudándolos a difundir su investigación, una colaboradora así, la primera de la fila, porque me parece que hacen un trabajo espectacular. Que sí quería saber con qué financiamiento cuentan, porque a mí me parece importante reconocer quiénes apoyan este tipo de cosas y más o menos para cuándo tendrán, no digo resultados todos completos, pero un primer avance del estudio. Esta semana que pasó y de ahí vamos a ir construyendo más. Sí, bueno, y entonces va a ser tantos años, es tanto que contar y exactamente. ¿no? Y tanto por saber, pero ya empezaron. Pero hay un deseo y eso es lo que más nos ha sorprendido hasta ahora. Eso sí es bien interesante. Realmente los jóvenes quieren saber. Y además me gusta porque hay otras iniciativas en el mismo camino, en paralelo, y quiere decir que ya nos estamos animando a preguntar, ¿no? Exacto. Así es. El IEP tiene un estudio sobre memoria también que está haciendo en el campo, y sé que hay varios, mucha gente interesada en esto, qué cosas saben nuestros jóvenes sobre el país finalmente que viven, ¿no? Este país que les tocó mejor, pero que se ha construido sobre la base de mucha gente.
queridos amigos, felicitaciones entonces. Gracias. Tenemos acá, ya saben. A ver entonces qué cosa pasa entre nuestros jóvenes entre 18 y 24, lo que ocurrió en este país. Hágase usted la pregunta. Yo le recomiendo que en su casa hágase usted la pregunta. ¿Qué recuerda? Si tuviera que explicarle a un niño chiquito qué fue lo que pasó en el Perú de los 80, de los 90, cuáles serían las palabras y los sucesos que elegiría para contarlo. Tal vez es un buen ejercicio para saber qué visión tenemos de eso tan terrible que tuvimos que pasar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde.